ustedes que entran. Nada, felicitarles a los que aún se mantienen realizando todas las asignaciones y las tareas que se le han encomendado durante estas primeras 4 semanas. Ya a partir de hoy iniciamos otro capítulo nuevo, que es la unidad 3. A partir de aquí, ya ustedes saben que hasta la semana 8 vamos a estar viendo las últimas 2 unidades que nos quedan de esta formación en la asignatura de gerencia de procesos. Durante las primeras 2 unidades vimos lo que era la introducción y parte de lo que tenía que ver con las estructuras de calidad, administración de operaciones, investigación de operaciones y todo lo concerniente a cómo se conforman los procesos, las normas y los procedimientos. Pues ahora vamos a ver cómo esa parte inicial la vemos ya de una forma un poquito más en detalle, pero a nivel de las estructuras de organización, que es lo que vamos a ver en la noche de hoy y la semana siguiente en esta unidad 3. Entonces, como les dije, vamos a ver los estudios que tienen que ver con la estructura organizacional en las empresas. El contenido que vamos a ver es el concepto de estructura organizacional, cuál es su importancia. Vamos a ver en qué consiste la departamentalización, los tipos de departamentalización que existen y los conceptos básicos concernientes a lo que es una centralización o descentralización de funciones en una empresa. Como objetivos de esta unidad, ¿qué buscamos? Que ustedes aprendan a identificar cuál es la importancia de la estructura organizacional y su utilidad dentro de los departamentos en las empresas. Y también reconocer cuáles son los diferentes diseños organizacionales, tanto los tradicionales como los contemporáneos. Así que vamos a ver los distintos diseños, pero vamos a resaltar los más relevantes que hay hasta el momento. Vamos a empezar ahora con lo que es el concepto de estructura organizacional. De acuerdo a varios autores, la estructura organizacional lo que más nos refleja es cómo se divide el trabajo dentro de la empresa, cómo se organizan las funciones y se coordinan los distintos sectores que componen una empresa. Para estrategos, la estructura organizacional no es más que un conjunto de funciones que se relacionan para determinar formalmente qué debe cumplir cada unidad dentro de la empresa, cómo se comunica una unidad con otra dentro de la empresa. Estratego lo enfoca su concepto basado en las relaciones y las funciones de los departamentos. En tanto que Mintzberg lo relaciona con la forma en cómo se dividen los trabajos o tareas dentro de la organización. O sea, mientras que uno lo vea en función de las relaciones a nivel de comunicación, otro lo ve como una división de trabajo dentro de una empresa. ¿Cuáles elementos se necesitan para crear una estructura organizacional? Primero, hay que establecer objetivos de manera concreta. Es decir, que estos sean verificables, sean precisos, pero sobre todo que sean realizables. Hay que tener también una clara definición de los deberes y derechos de cada actividad que va relacionado con la persona que va a ejercer dicha función. Es decir, que hay que establecer el nivel de autoridad de cada persona, así como también el alcance
de sus funciones dentro de la organización. Pero sobre todo también hay que saber cómo obtener la información necesaria para que el desarrollo de las actividades pues sean de la mejor manera posible. Es decir, que la información debe estar al alcance de quien la necesite para desarrollar sus funciones. Dentro de las características más relevantes que podemos resaltar en las estructuras organizacionales son, primero, la especialización. ¿Por qué la especialización? Porque esta contribuye a hacer una división más concreta de lo que se requiere de cada órgano rector dentro de la organización. Es decir, que contribuye a que las personas que desarrollan sus funciones sean especialistas en sus áreas. Es decir, que cada quien va a estar enfocado en la parte que le corresponde. O sea, no va a tener que aprenderse todo el sistema como tal a la perfección dentro de la empresa, sino más bien tener un conocimiento general, pero que ese conocimiento general lo lleve a desarrollar un entorno muy específico en la función que realiza dentro de la empresa. También nos ayuda a coordinar las áreas de mando, es decir, que cada quien va a estar bajo el mando de una persona o supervisor, que es quien verifica que todo el trabajo que se realice dentro de su área esté debidamente correcto y adaptado a las funciones de la naturaleza de la organización. También las estructuras organizacionales le dan un grado de formalización, o sea, que estandarizan las actividades dentro de la empresa, de manera que bajo la existencia de normas y procedimientos, pues todo quede de manera organizada y que cada quien sepa lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. Ahora bien, hay muchos factores que determinan el tipo de estructura organizacional, pero los que más resaltan siempre es el tamaño que tiene que tener la empresa. A mayor tamaño de la empresa, mayor grado de complejidad y de burocracia va a existir en la estructura. Es decir, que el grado de complejidad va en función del tamaño de la empresa. La tecnología que utiliza cada empresa pues va a condicionar o a definir cómo se va a manejar cada departamento. Es decir, de manera que el accionar de la empresa va en función del tipo de tecnología que use y si no está actualizada, evidentemente que no va a alcanzar el objetivo para el cual está desarrollando las funciones o servicios hacia el consumidor final o cliente potencial. También otro factor que puede determinar el tipo de estructura es el entorno de la empresa o la estructura social por la cual está compuesta la empresa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empresa del sector agropecuario que una empresa del sector tecnológico. O sea, sus funciones y su grado de complejidad son totalmente diferentes, pues esto va a requerir el diseño de una estructura desde lo más simple hasta lo más complejo. Dentro de las estructuras organizacionales podemos citar las más comunes. La primera que le puedo citar es la estructura lineal, que es la que está basada en la autoridad directa de un jefe. Es decir, que el jefe es la máxima autoridad y todo el que está por debajo de él, es quien tienen que hacer lo que, como dicen, lo que él diga. Aquí la autoridad es totalmente directa, no hay mandos medios, sino más bien que la orden va desde la alta gerencia hasta el puesto más bajo de la empresa. Aquí
se cumple, el proceso de comunicación aquí se cumple a cabalidad, es decir, con suma rigidez. Esto lo podemos ver ¿dónde? En los estamentos militares, donde el grado de jerarquía viene dado por el escalafón o el rango que tenga la persona dentro de la estructura militar. En cuanto a la estructura de comité, aquí el trabajo, como su nombre le indica, es dado por staff o grupos de personas que componen la acción directiva del departamento. Aquí las decisiones son un poco más lentas porque para poder darse el tipo de decisión se tiene que llegar a un consenso entre todos los miembros del comité. A diferencia de la lineal, que la decisión la toma una sola persona. En tanto que en las estructuras funcionales, aquí es una mezcla del principio de fundamentalidad, es decir, donde las funciones se separan dependiendo el tipo de unidad y también el tipo de grado de complejidad. También va a depender del volumen de atribuciones que se le concedan a cada estructura, como por ejemplo, podemos ver que en la parte de producción es un poco más difícil de llevar este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque cada área cumple una función específica dentro del proceso productivo, es decir, que cada uno va a tener un manejo diferente en función de lo que le toque cumplir dentro del proceso productivo. Esto lo podemos ver ¿dónde? En las industrias que tienen que ver, por ejemplo, con la fabricación de vehículos, donde cada departamento tiene una función específica y no se puede salir. Si no cumplen el calendario a cabalidad en cada departamento, evidentemente al final de la línea de producción no va a salir un carro, va a salir algo que no es un carro en total funcionamiento. Otro tipo de estructura es la combinada, que tiene que ver con línea y staff, es decir, que aquí se manejan, las líneas de autoridad se manejan de forma directa, pero también con la consulta o asesoramiento de los demás miembros que componen el equipo de trabajo. Aquí no solamente una persona toma la decisión, sino más bien, a pesar de que hay una autoridad superior, las decisiones se toman también en conjunto o con asesoría de los demás miembros del equipo. Pregunta hasta el momento de lo que le he conversado. Maestro, Diga usted. Elizabeth Contreras. Mire, maestro, esa organización de estructura lineal, supongo yo que estas empresas que utilizan ese tipo de estructura son las que tienen pocos empleados, ¿verdad que sí? Claro, donde las empresas son de único dueño. Eso lo podemos De ver. único dueño quiere decir que no hay ni gerente, ni subgerente, nada de eso. Nada de eso, donde el dueño lo es todo. Tipo emprendedores, podríamos decir. Exactamente, exactamente. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de tener una estructura organizacional definida en una empresa? Primero, nos ayuda a establecer la cantidad de recursos humanos que necesitamos, pero no solamente recursos humanos, sino también el recurso económico. Nos ayuda a establecer las funciones que se deben llevar a cabo dentro de cada uno de los departamentos, pero sobre todo establece las responsabilidades desde las áreas de mayor nivel hasta las áreas de menor nivel, haciendo que la empresa sea más eficiente y productiva y que pueda alcanzar el objetivo para el cual fue creado. En pocas palabras, la estructura organizacional viene a darnos el orden que necesita la empresa para que salga adelante. Como les dije, hay muchos modelos de estructura organizacional, pero cada modelo va a depender de la situación de la empresa, del entorno social y
económico que rodee la empresa. También las necesidades del mercado te van a ir definiendo cuál es la estructura organizacional que más te conviene como empresa. Esto no se hace a la ligera, para esto evidentemente hay que hacerse diversos estudios a nivel de mercado para definir cuál es la estrategia organizacional que necesitamos para avanzar como empresa. Nos ayuda también a analizar los perfiles de puestos y así se va a ir actualizando conforme las necesidades que requiera la misma empresa y establecer las responsabilidades y funciones, así como las debidas competencias que necesite cada puesto de trabajo. Nos ayuda también a mejorar o a diseñar también la forma de cómo comunicarnos con los colaboradores o entre los colaboradores, de manera que la comunicación que se desarrolle se va a definir los procesos que interconecten las distintas unidades en la organización. Ahora vamos a ver otro tópico que tiene que ver mucho con la estructura organizacional y es con la departamentalización, que aquí la departamentalización no es más que la forma de cómo organizar las actividades dentro de la empresa con el fin de establecer o conseguir los objetivos que demanda el mercado, demanda la misma organización. Y también nos ayuda a agrupar de forma ordenada todas las actividades dentro de un mismo núcleo de trabajo. La departamentalización puede ser vertical, puede ser horizontal. En vertical, cuando hablamos de los niveles jerárquicos, es decir, desde el más alto hasta el bajo, de forma escalonada. También está la departamentalización horizontal, que es decir, que aquí a medida que va aumentando el flujo de trabajo, se expande hacia los lados, es decir, que todo el mundo mantiene un mismo nivel de jerarquía dentro de la organización, es decir, que los departamentos van a tener una matriz de dirección por encima, pero después todos los departamentos y direcciones van a estar al mismo nivel jerárquico. Hay otro tipo de departamentalización que va más enfocada a las funciones, es decir, que aquí va a depender del sector en el cual la empresa se maneje y hay que ver cuántos departamentos hay que crear para desarrollar las funciones de las mismas. Tiene sus ventajas, como es establecer el esquema funcional de cada departamento dentro de la empresa. Va a requerir de una concentración de las funciones principales hacia la alta gerencia, pero sobre todo también va a facilitar el proceso de formación y de capacitación de los colaboradores en las funciones básicas que deseen desarrollar dentro de sus departamentos. También, evidentemente que así como tiene sus ventajas, también tiene algunos inconvenientes, pues al segregar y establecer un grado de especialización alto en las funciones dentro de los departamentos, hace que se pierda el enfoque global. Es decir, que solamente se concentran en la parte que le toca y se olvidan del resto de la organización. Y esto reduce la comunicación, hace que la responsabilidad de estos recaiga sobre la alta dirección. Aquí podemos ver un modelo de departamentalización por funciones. Vemos aquí un departamento de finanzas, donde finanzas está compuesta por 3 departamentos adicionales, es decir, el departamento de contabilidad, el de tesorería, el de presupuesto. Normalmente el de contabilidad se enfoca en la parte de los registros contables, pero tesorería se encarga de
el flujo de caja. O sea, muchas veces las personas de contabilidad se olvidan de cómo se maneja el flujo de caja y viceversa. Pasa con tesorería. Lo mismo que las personas de presupuesto, que solamente se encarga de analizar la ejecución y velar por el cumplimiento de los presupuestos de cada departamento. Entonces, aquí, al estar en funciones muy específicas, pues tienden a separarse a nivel de comunicativo. Y es por eso que este es uno de los inconvenientes que trae este tipo de departamentalización. Este tipo de departamentalización, que es el de nivel geográfico, aquí, dependiendo la zona que tenga, normalmente se da en multinacionales, estas empresas grandes que están distribuidas no solo en un solo sitio, sino también en varios países, pues dependiendo de la zona en que se localice la empresa, en ese mismo tenor se van a desarrollar las actividades de la empresa conforme al panorama local donde se encuentra. Evidentemente que aquí la responsabilidad se coloca casi siempre sobre los niveles superiores, se aprovechan los mercados locales para mejorar la coordinación a nivel de territorio. Evidentemente que dentro de los inconvenientes aquí se requiere un personal de más alto nivel. ¿Por qué? Porque aquí las personas deben ser autosuficientes. Se pierde muchas veces el control de la empresa porque normalmente se nombran gerentes regionales y no hay forma de cómo centralizar las funciones de manera que llegue de forma eficaz a la alta gerencia. Aquí le muestro un pequeño ejemplo de cómo sería una empresa con una departamentalización geográfica. Hay otro tipo de departamentalización que puede ser por productos. Aquí es todavía mucho más complejo. Si la parte geográfica era complejo, pues aquí es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de línea de producciones, de productos o servicios específicos. Y esto ustedes lo pueden ver ¿dónde? En las telecomunicaciones, por ejemplo. Una empresa de telecomunicación tiene muchos productos ahora mismo, que anteriormente nada más era el teléfono, por ejemplo. Luego vino que el telecable, pero entonces después se combinaba el teléfono y el telecable, pero ahora después que apareció el internet, pues tenemos comunicaciones fijas, tenemos comunicaciones en video, que es la televisión, pero ahora adicional tenemos el paquete de redes que tiene que ver con el internet, y no se diga más con la parte de los móviles. Ahí sí hay una segmentación por producto, pues todavía mucho más grande que los productos que les mencioné anteriormente. Entonces, aquí evidentemente que tiene un alto costo financiero, aumenta la diversificación en lo que lo que es la producción en la empresa, pero requiere muchos empleados. El control del gasto pues suele dispararse normalmente por encima de lo presupuestado casi siempre. En este caso que les pongo, por ejemplo, estamos hablando de una empresa automotriz. Aquí tenemos 3 marcas, o el producto, por ejemplo, aquí tenemos el Chevrolet Buick, el Pontiac y el Chevrolet normal. Pero ¿qué sucede? Usted puede tener un vehículo de 2 puertas, de 4 puertas, puede tener un vehículo familiar, puede tener un vehículo corporativo, pero también puede tener un vehículo personalizado. Entonces, cada uno es una línea de producto totalmente diferente. Así como le hablé de la parte de telecomunicaciones, pues eso mismo pasa con la industria automotriz. Y eso es solamente por mencionarle una marca. En este caso, la empresa, porque no le quise poner el nombre, pero sí la empresa, por ejemplo, esa es la General Motor Company. Y solamente ahí le estoy mencionando 3 productos simples. Ellos tienen más, pero imagínense,
para que ustedes tengan una idea de lo que implica una departamentalización por productos. Hay otra que también se da por clientes, que es similar, en el caso es similar a lo que vimos anterior de la parte de producto. Aquí evidentemente estimula la especialización por el conocimiento del tipo de cliente. Aquí la atención principal es la persona misma. En vez de ser por producto, aquí lo estamos enfocando directamente en la gente. Y así vamos a ver un sinnúmero de tipos de departamentalización que hace que dependiendo del sector o la forma en cómo se vean, pues en esa misma medida van a tener sus pros y sus contras. Aquí solamente yo le resalto los más comunes que podemos ver en el día a día. En lo que respecta a la descentralización, si bien es cierto que las estructuras organizacionales nos dan un respiro, nos dan una idea de cómo se debe organizar una empresa, también eso trae como consecuencia qué se debe concentrar y qué se debe liberar de la mano de la alta gerencia. En este caso, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la descentralización en la administración. Aquí, la descentralización no es más que el hecho de que la gerencia otorgue ciertos niveles de autonomía a los mandos medios y a la parte operativa para que desarrollen su nivel, tengan cierto nivel de decisión al momento de ejercer sus funciones. Es decir, que no haya que esperar la autorización de una orden superior para ejecutar acciones, de manera que no entorpezca o no pare, por ejemplo, la producción, en el caso de que sea una empresa industrial, sino más bien que el empleado, con el nivel de conocimiento que tenga, tome la decisión que tenga que tomar o se sienta motivado a tomar para hacer de su trabajo más eficiente y efectivo. Evidentemente que no todo se delega, o sea, se libera para la parte de la descentralización. ¿Por qué? Porque ahí siempre hay una máxima que dice que el poder, la responsabilidad no se delega bajo ningún concepto, pero sí la función se puede delegar. De manera que a pesar de que se le otorgue cierto nivel de autonomía, el empleado tenga la confianza y la responsabilidad de dar respuesta a alguna situación que se le presente durante el desarrollo de su trabajo. La descentralización también permite que los niveles inferiores puedan analizar con detalle cada decisión que toma, de manera que aumente su eficiencia en el accionar de su día a día. Tiene sus ventajas, como les dije, porque mejora la toma de decisiones, pero también amplía la optimización del control. Los superiores están en mayor contacto con los puestos de trabajo al momento de que se tomen las decisiones, y eso hace que disminuyan los atrasos por las consultas que casi siempre se realizan. Como deficiencia o desventaja tiene muy pocas. Dentro de las que se podemos citar está el costo en el entrenamiento de los administradores, tanto a nivel intermedio como de niveles más bajos, y que podría no existir una uniformidad en lo que es la política y el manejo de los procedimientos en los distintos departamentos. O sea, puede darse en muchos casos el mal uso de esta herramienta para tomar decisiones muchas veces erróneas. Eso pudiera darse en este proceso. Mientras que con la centralización es todo lo contrario. Es concentrar el poder de una manera que siempre haya
un uso o consulta hacia las altas instancias para poder realizar las funciones o poder desarrollar su trabajo con normalidad. Esto es todo lo contrario a la parte de la descentralización. La centralización puede ser también por desempeño, puede ser por departamentos, así como también puede darse en el caso en la parte administrativa, en donde la jerarquía organizacional de mayor nivel sea la que controle toda la organización. Y esto normalmente se da en las organizaciones de estructuras lineales. Dentro de las ventajas que tiene la centralización, el control, el manejo del control es una de las ventajas. Si es una organización pequeña, pues evidentemente aquí no hay mucho que hacer porque todo el poder está concentrado en la alta dirección, como habíamos explicado ahorita. En el entorno descentralizado, los individuos tienden a alinearse a las políticas porque al estar restringidas las funciones, pues evidentemente hace que toda la dirección se dé desde un solo ámbito. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Se me fueron? Estamos aquí, profe. Excepto, profe, usted decía que la responsabilidad no se delega. Entiendo yo que a pesar de que el superior o supervisor inmediato delegue una función en uno de sus colaboradores, ese superior inmediato, supervisor, tiene que rendirle cuenta como quiera a los altos líderes, o sea, a los altos rangos. En ese caso, cualquier anomalía, lo que sea, la responsabilidad recae sobre el líder. Sí, pero por eso te dije que se delega la autoridad, más no la responsabilidad. Ok. ¿Me entiendes? A eso que me refiero. Pero sí, nunca, o sea, usted le puede dar todo el nivel de confianza, todo el nivel de autoridad a una persona que esté bajo su mando para ejecutar cierto tipo de acciones, pero al final de cuentas la responsabilidad es suya como supervisor inmediato de todo lo que pase en su entorno. Bien. Entonces, jóvenes, estamos ya, como les dije, en la quinta semana. El tiempo va avanzando. Nos queda una semana de clases antes de que ustedes presenten su informe final y su trabajo final en la semana 7. O sea que le están quedando 2 semanas para ustedes ponerse de acuerdo, afinar los detalles, preparar sus informes ejecutivos y su presentación. Recuerden que la semana 7 la presentación va a correr por cuenta de cada grupo y van a tener 20 minutos para hacer toda su exposición y presentar las conclusiones de su trabajo final. Yo espero que, como no he visto que dudas al respecto, nadie ha preguntado nada, entiendo que todo está marchando viento en popa, que están trabajando cada grupo. Así que yo espero muchas cosas buenas de ustedes para la semana 7. Todos los trabajos también fueron corregidos, los que estaban pendientes, así que las calificaciones están actualizadas, de manera que ustedes saben que cuál es la situación del día a día, donde tienen que apretar, donde tienen que esforzarse para mantenerse y tener derecho al examen final en la semana 8. Recuerden que el que no acumula la cantidad suficiente para examinarse, pues evidentemente no va a tener derecho al examen final. Así que yo espero que los que no están al día, pues se pongan al día y nada, desearle que tengan una feliz semana. Si no hay más que aportar por parte de ustedes. ¿Algún aclarando? De mi parte todo está claro, maestro. Bueno. Porque es que esta materia se parece mucho a la administración.
Entonces, en el cuatrimestre pasado yo tomé administración y es bastante parecida. Sí, sí, Son sí. casi los mismos temas. Esto es parte de lo que es la administración, o sea, de los niveles básicos de administración, este es una de las clases que va dentro de la administración funcional. Bueno, señores, entonces solo me queda desearles una feliz semana y entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo martes, si así Dios lo permite. Así que tengan buenas noches. Buenas Igual, profe, noches. feliz noche. Gracias, profe. Bueno.